Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos desde la Universidad San Jorge a esta segunda jornada de este ciclo de conversaciones Arte y Enseñanza. Están con nosotros hoy aquí Ángel Comeras, María Gracia de Pedro, que es la moderadora y también la coordinadora de este ciclo, y el artista Fernando Romero. Hoy volveremos a hablar de arte y de educación y de cómo el artista explora todo lo que tiene que contarnos, vamos, para llegar a donde ha llegado. Tenemos también una exposición en nuestro espacio en blanco Recoveco que iremos al final de la charla. La charla va a tener lugar durante 1 hora más o menos. Tenemos un micrófono inalámbrico para que podáis preguntar lo que queráis. En el momento que queráis levantáis la mano y os lo acercamos. Y al final de la charla, con María, con Ángel y con Fernando, pues nos acercaremos hasta Recoveco para que nos cuente in situ pues, todo lo que nos tenga que decir el artista. No te voy a presentar porque eso se lo voy a dejar a María, como siempre, lo hicimos el otro día igual, pero sí que os voy a decir quién es Ángel Comeras. Ángel es profesor de las asignaturas de Integración 1 y Proyectos 4 en la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad San Jorge. Es arquitecto, arquitecto técnico, grado en Ingeniería de la Edificación, máster en Investigación y Formación Avanzada en Arquitectura y doctor en Arquitectura. Su línea de investigación está centrada en arquitectura, discapacidad intelectual, cognición arquitectónica y accesibilidad universal. Realiza trabajos de investigación y es autor de artículos, publicaciones y ponencias en congresos sobre aspectos relacionados con la arquitectura, la discapacidad intelectual y la accesibilidad universal, campos en el que cuenta con una amplia experiencia profesional. Doctor arquitecto desde 2017 por la Universidad Politécnica de Madrid, ETSAM, realizó su tesis sobre la percepción en arquitectura desde la discapacidad intelectual. María Gracia de Pedro es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada en 2022, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Zaragoza 2012, máster en Mercado del Arte de UDIMA-CEF, certificado ejecutivo de liderazgo en artes visuales por Deusto Business School, Guggenheim y NYU, New York, y certificado en emprendimiento de Deusto Business School y Citibank. María, ella es la que os va a presentar a Fernando y la que va a liderar la charla. Muchísimas gracias por venir. Os damos la bienvenida desde la Universidad San Jorge y nuestra sede en Zaragoza y desde el Departamento de Cultura. Gracias. Gracias, Carmen, y bueno, gracias a todos. Primero, excusarme por la voz y el tono, que estoy un poco constipada. Y gracias a Ángel también por acceder, ¿no?, un poco a venir hoy a hablar aquí con Fernando, ¿no?, con un artista, ¿no?, sobre lo que es un poco esa arquitectura. Veremos más sobre Fernando y yo creo que la mejor presentación, aparte de empezar a contar en el 2000 no sé qué, tuvo una selección, etcétera, es ver el recorrido, ¿no?, de sus últimos trabajos. Y yo quería decir simplemente, bueno, que Fernando nace en Villastar, en Teruel, y estudia Bellas Artes en Valencia. Cuando Fernando estudia Bellas Artes, yo estudié Bellas Artes en Teruel porque había ya Bellas Artes en Teruel, pero cuando Fernando estudia Bellas Artes se va a Valencia y mucho más tarde, en el 2016, nuestros caminos se cruzan en Arco. En aquel momento yo gestionaba una galería de arte en Londres y Fernando, como todo artista profesional del mercado del arte, ¿no?, del sector del arte, visitaba la Feria de Arte Contemporáneo en Madrid y además porque su obra, Nubes sobre plano, estaba expuesta allí. Fernando había sido ganador del premio de innovación del certamen de pintura BMW, lo que es la marca de vehículos, ¿no?, en el año 2014, y ese premio de pintura es uno de los más importantes en España, ¿no?, uno de los galardones más importantes por la trayectoria y también por la dotación que le da a los artistas. No hemos comentado, vamos a ir poniendo en lo que es la pantalla varias obras de Fernando. Nosotros vamos a empezar este guión un poco en 2014, las obras van a ir pasando todas ellas hasta la última selección y los últimos trabajos, y luego, como ha dicho Carmen, iremos a la parte de atrás donde hay una obra que formó parte de la última exposición individual de Fernando en el 2019. Entonces, veremos también un poco con Ángel esa similitud y cómo Fernando empieza hablando de un paisaje que vamos a ver muy arquitectónico a los últimos trabajos que
yo no había visto, ¿no? Y he visto también por primera vez que esa arquitectura completamente, casi desaparece a la visión, ¿no? Él la encuentra y él me decía, no, pero yo ahí veo esa arquitectura, esos paisajes y ya es como una investigación, ¿no? Entonces, bueno, agradecer a todos hoy y en primero quería preguntar a Fernando, ¿no? ¿Qué pensó en ese momento que creó la obra que le dio el premio de innovación y que veremos que es la primera de las diapositivas? ¿Qué pensó en ese momento y qué piensa el Fernando de hoy? ¿Cómo ve esa obra? Han pasado bastantes años, ¿no? Desde el 2014. Sí, nada, bueno, que también antes de nada dar las gracias a la Universidad de San Jorge, a María y a Ángel por venir aquí a compartir la conversación esta tarde. Y nada, ahí paso. Nada, pues cuando concebí esa obra, la verdad es que pensaba de forma completamente distinta a ahora. No hace tantos años, pero la sociedad la verdad es que ha cambiado mucho en estos años. Porque yo recuerdo que venía a hacer en la universidad un estudio, una tesina, ¿no?, de lo que se entrega antes de la tesis doctoral, y se llamaba Convivencias, sobre la correlación de valores pictóricos tradicionalmente enfrentados en la pintura. Entonces yo hablaba desde una perspectiva de la posmodernidad, ¿no?, de cómo elementos tradicionalmente enfrentados, como eran la abstracción o figuración, llevaban unos años, desde los 90, que a partir de sus cargas, digamos, pues de su peso, de su valor simbólico, dialéctico, convivían juntos, ya no había pintores enfrentados, ¿no? Uno podía ser pintor figurativo y otro abstracto, y los distintos signos gráficos podían convivir, ¿no? También se nos decía en las escuelas que en ese momento estaba todo hecho, ¿no?, que ya no había esta línea de progresión, ¿no?, que tanto se ha marcado durante la historia del arte, ¿no?, con cada momento de la sociedad progresa respecto al anterior. Entonces nos decían que ya se había inventado todo. Y también, estoy hablando del 2007-2008, para contextualizar un poco la obra, y también la sociedad digital no había asumido el rol que tiene ahora tan potente con las redes sociales. Entonces yo creo que mi concepción del entorno era completamente distinto. Y entonces en esa obra, a ver, lo que se ve, bueno, aquí está, es un poco esas dos formas de comprender la pintura, ¿no? Por una parte natural, que era un elemento etéreo del paisaje, como es una nube, y por otro lado un plano de un campo de fútbol o de tenis que representa un poco la pintura abstracta, o sea, el plano, la idea de plano. Y como en ese momento etéreo se encontraban, entonces pues se generaba este tipo de paisaje así un poco enigmático, de dos cosas que cuesta que se relacionen entre sí, ¿no?, en el paisaje. ¿Y qué siente un artista cuando, porque al final el premio BMW tiene también como una repercusión, ¿no? Y por quien no sepa de qué trata, innovación, ¿en qué consistía? O sea, porque al final en esta obra estamos viendo, como has dicho tú, ¿no?, que mezclas dos partes, ¿no?, dentro de la obra. Sí, dos formas de comprender la pintura. Pues hombre, cuando me dieron el premio, yo creo que el jurado valoró esa convivencia de estos elementos, ¿no?, en una imagen, ¿no? Venía influenciado también de la pintura alemana que se estaba haciendo entonces. Yo miraba mucho la escuela de Leipzig, que casualmente eran unas escuelas de pintura que habían estado bajo un régimen comunista o marxista hasta los 90, entonces se abrieron y esta gente tenía una técnica figurativa excepcional, pero claro, no tenían la técnica conceptual de lo que podemos decir el mundo occidental. Entonces, claro, ahí se generaba este cruce de ideas y quedaba reflejada la pintura. A mí ese tipo de pintura me llamaba mucho la atención. Entonces yo creo que estaba de moda entonces ese tipo de pintura, bueno, de moda, no sé por así decirlo, ¿no? También responde a este momento. Eran pintores nacidos en los 70, de los 70-80. Y bueno, yo creo que en ese momento, pues, gente como yo la empezó a practicar en España y eso chocó al jurado. Se le llamó la atención y me dieron el premio. A mí me vino muy bien porque, claro, siempre los artistas hoy en día vivimos un poco en una precariedad constante, no saber cuándo exponer, cuándo no. Entonces, cualquier reconocimiento siempre es bienvenido y te da mucha seguridad para continuar trabajando e investigando. Y entiendo que si te preguntan dentro del arte cómo te defines, ¿dirías que eres pintor a día de hoy? Sí, yo me considero pintor. Bueno, tampoco a ver,
el encasillamiento artístico es duro y difícil, ¿no? Y siempre, pues los pintores, siempre parece que es la parte del arte más vivencial, ¿no? Porque al final trabajas con la materia, el color, y desde una parte que podemos decir más conceptual, por no hacer el típico enfrentamiento entre Picasso y Duchamp, ¿no? Que tanto, desde una parte de vista más conceptual, parece que somos menos, o sea, estamos menos cultivados, ¿no? Siempre es que pintas porque no se te da bien exponer las ideas. Bueno, esto es una idea, esto es un poco naif. Sí, sí. Pero por eso que englobarme. Pero sí, mi práctica siempre ha sido desde la pintura y la pintura en relación al paisaje. Bueno, recuperaré esta respuesta más adelante porque también me gustaría dar paso a Ángel y preguntar también en primer lugar qué te lleva a adentrarse en el mundo de la arquitectura, ¿no? Para que entendamos un poco aquí en el contexto y cómo la concibes a día de hoy. Bueno, buenas tardes. Bueno, es muy largo de contar. Un pequeño resumen. Muy resumida. Yo he tenido unos caminos como que han ido ellos solos. Yo creo que incluso de forma ajena a mí. O sea, caminos que han ido yendo y han ido conectando con otros y he ido por unos determinados sitios que me han venido llegando y me he encontrado en esta situación de ahora. Yo vengo del mundo de la construcción. Entonces vengo desde niño ya, entonces yo vengo de lo físico, de lo material, de lo que... De hecho, yo cuando, además de haber contactado en el mundo de la construcción desde niño, luego yo quise seguir con ese contacto a través de la construcción, solo la construcción. Pero claro, te vas dando cuenta que además de la construcción hay otras cosas, además de lo físico, que hay cosas que son... más inmateriales, que es donde uno se va adentrando, que es cuando ya me introduje en el mundo de la arquitectura y además tuve la suerte de en aquellos años en Madrid pues estar con grandes maestros de la arquitectura del siglo XX en España, pues con Monet o Navarro Valdevez, con un montón de gente, con lo cual te dejan muchas huellas que te hacen bueno, pues buscar determinados caminos que van hacia determinadas cuestiones más allá de lo material y que, bueno, de alguna manera ese cuadro que habéis enseñado, el de la nube, parece que defina lo que es la arquitectura. Porque muchos maestros de la arquitectura dicen que la arquitectura es un hecho racional frente a la naturaleza, ¿no? Y es precisamente lo que hay allí, ¿no? Un hecho racional, de hecho está el ángulo recto, que es lo más racional que hay, frente a cosas que tienen sus posibilidades de cambio, ¿no? Y dentro de esa trayectoria en la que yo me he encontrado, que se ha juntado la profesional, la docente, la investigadora, pues me he ido encontrando cuestiones como el paisaje, que es algo que me ha hecho, digamos, transformar un poco mi forma de pensar y ver las cosas, porque yo vengo de ese mundo figurativo del posmodernismo, me tocó estudiar en aquellos momentos, donde los contextos eran única y exclusivamente urbanos, solo urbanos. Entonces, esa visión, digamos, estaba demasiado focalizada hacia lo urbano. Pero cuando ya me tocó enfrentarme a cosas que tenían que ver con el paisaje, con la naturaleza, pues es una forma de descolocarte tal que hace que cambies un poco la visión y la forma de ver las cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí me encuentro. Para mí ahora mismo creo que el de estar en esa especie de trilogía que es profesión, docencia, investigación, a mí me parece estupendo. Cuando yo me adentré en este mundo, pues en el mundo de la docencia tampoco sabía muy bien, pero vamos, reconozco que para mí ha sido muy importante en estos últimos como 15 años conectar un poco todo, ¿no? Conectar un poco todo y ver cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con el mundo del arte, porque yo no separo, muchísimo menos, el mundo de la arquitectura con el mundo del arte en general, ¿no? Bueno, ahí hay como dos relaciones, yo creo que son como unos paralelismos muy interesantes. Primero, creo que de alguna forma, ¿no?, la universidad nos ha puesto aquí o hemos hablado y los tres tenemos como esas patas, ¿no? Al final yo también me dedico a la educación, Fernando también, ambos tenemos los temas que nos interesa, ¿no?, investigar más o menos. Y justo antes estábamos hablando un poco sobre eso, ¿no?, sobre los viajes, las ciudades, el paisaje, que es lo que realmente nos interesa. Y en el caso de Fernando, desde sus inicios, yo siempre he visto paisajes, ¿no? Luego veremos
no, pero incluso en Nubes sobre plano, y me parecía como muy curioso, que supongo que es la primera vez que has visto la obra de Fernando, o sea, que no era una obra que ya Lo hubieses... siento, pero sí. No, pero bueno, que a mí coincidió que yo estaba en Madrid para poder verla, ¿no? Pero Me que... sonaba algo lo de las maquetas, porque en su momento, que fue lo del premio este de la de Peceta, ¿no? Isabel. Santa Isabel. Me sonaba aquello porque me dejó un poco descolocado. Claro, nosotros manejamos en ese mundo, entonces trabajar con la arquitectura como si fueran personas me pareció una cosa muy interesante y ahora cuando lo he visto digo, esto me sonaba de... Claro, al final es visual, ¿no? Como que se queda. Entonces, yo entiendo que tú concibes el paisaje como una tipología de arquitectura al final, ¿no? Como que el paisaje, o luego veremos también más adelante el resto de exposiciones, y dentro de tus procesos de investigación, como decodificas esos mecanismos técnicos. Mi pregunta es, ¿cómo ves tú esas arquitecturas con las que llevas ya conviviendo mucho tiempo y que han ido evolucionando, ¿no? Desde las primeras arquitecturas hasta lo que estás haciendo ahora? ¿Cómo has visto ese paso dentro de tu obra? A ver, yo sí, pues veo, por responderte a esto, yo creo que veo el paisaje como una escenografía un poco desde el punto de vista de un pintor, ¿no? Me gusta pensar en el paisaje, en un entorno donde pasan cosas, y esas cosas son, podemos decir, un reflejo de lo social. Y también al final me enfrento desde una persona, pues eso, que está trabajando con pigmentos, pintura, poniendo materiales y construyendo una imagen desde cero. Es un poco también un paralelismo con la idea de urbanista o arquitecto que no tienen muchas veces un referente, sino que lo hacen desde cero o se cambia el rol, ¿no? Referente, construcción de referente, o sea, se puede alterar. Entonces, el paisaje para mí siempre ha sido un campo de exploración muy interesante, vincularlo a la pintura y a la idea de arquitectura. La arquitectura tiene unas connotaciones muy relacionadas de forma paralela con la historia del arte, con la historia de la pintura, con la historia del arte en general. Entonces, claro, nos encontramos una serie de movimientos que transmiten una serie de cosas, como es el caso aquí de la Casa Le Corbusier, ¿no? Que son el denominado movimiento moderno. Y claro, yo cuando... son movimientos de principios de siglo con una índole vanguardista y todos al final pues acabaron un poco, pues se cogieron unas cosas y otras se olvidaron o se denostaron. Entonces, esas ideas vanguardistas están muy relacionadas con la idea, eran ideas totales de progreso, con las ideas que había también en la pintura, con lo que me refería antes. El que es un pintor abstracto es completamente abstracto y creo en la abstracción y la presentación de la materia es así, y el que es figurativo es figurativo. Entonces, esas ideas también fueron olvidadas, y yo cuando recopilé aquellas imágenes de arquitectura, siempre me los encontraba en manuales de la Escuela de Artes o de diseño, y al final digo, es que estos edificios ya no transmiten la ideología que tenían en 1930 cuando se concibieron, sino son simplemente imágenes del libro de historia. Entonces, quería rescatarlo pues como eso, o sea, recuperarlos para el lenguaje plástico como eso y hacer un paisaje con ellos y a ver un poco también qué sugerían. Y eso me fue llevando progresivamente a contemporaneizarlo y generar arquitecturas ahora con ordenador. ¿Y qué relación ha tenido y tiene el paisaje en tu día a día para ti? Porque has cambiado también de paisajes, has vivido en distintos sitios. A ver, es un poco lo que estaba contando al principio, estaba pensando hoy antes de hacer la conferencia y claro, mi concepción del paisaje y la pintura ha cambiado mucho en este tiempo. Y yo creo que tiene que ver también con los cambios sociales. A mí en la escuela, en la universidad, me enseñaron una serie de cosas que a nivel filosófico de pensamiento ya no se están cumpliendo. Porque ahora la sociedad está en un momento de decadencia. Yo cuando entregué la tesina no había estallado la crisis económica. Después ha venido la pandemia, ahora estamos en un momento de guerra. Entonces, cualquier idea como la que tuvieron Le Corbusier o los pintores, o Malevich, o Mondrian, quien fuera, a principios de siglo, yo creo que es un momento de modernidad que se pueden recuperar hoy en día. O sea, se puede volver a la pintura pura, a esos elementos de la tradición y tratar de reformularlos para seguir contando cosas.
porque está claro que, bueno, pues lo que había yo creo que a día de hoy no está funcionando. Bueno, es todo para reformular, ¿no? Claro, por eso yo también creo que me he reformulado mucho este tiempo, pero en base a mis lecturas, a un poco el pensamiento que evoluciona y un poco también el trabajo de estudio. También el estudio te va diciendo, ¿no? Llegas allí por la mañana, haces unos experimentos, ves cómo funcionan, estás oyendo, pues te has leído. Bueno, pues es un poco eso. Bueno, lo que te rodea al final, ¿no? Y también un poco, aunque lo hemos hablado previamente, ¿no? Pero me gustaría saber, Ángel, para ti, ¿no? Ese paisaje en el día a día, por lo que he podido leer, también trabajas mucho lo que es arquitectura de accesibilidad, ¿no? Y como esa manera de en los espacios, ¿no? Un poco, ¿cómo lo ves tú también, la arquitectura y el paisaje en tu día a día? Bueno, yo desde aquel momento que os he comentado, he tenido la suerte de trabajar con temas de paisaje y he tenido la suerte de seguir en el mundo de la docencia también incorporando el paisaje, pero incorporando el paisaje de muchas maneras, ¿no? Porque entonces, en ese enfrentamiento que decía entre lo racional y lo natural, entre lo artificial y todo este tipo de cuestiones, hacen que en ese enfrentamiento haya momentos de relación importantes, ¿no? En el mundo de la arquitectura yo creo que es de hecho, ahora mismo, en el mundo que nos encontramos, digamos, por decirlo de alguna manera, que antes estaba como todo muy delimitado, lo urbano del paisaje, del exterior, ¿no? del mundo natural o de la naturaleza, y ahora mismo parece que se tiende al revés, ¿no? Ahora estamos llevando, el paisaje lo estamos llevando a las ciudades, ahora estamos intentando reinterpretar la ciudad desde otro punto de vista, ¿no? Porque al final el ser humano es paisaje y es naturaleza, y eso está claro que tiene que volver, y en tiempos tan terroríficos como estos que comentas, pues yo creo que también se ha reivindicado algo que ya se lleva mucho tiempo hablando de por qué determinadas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza no están incorporadas, o del paisaje no están incorporadas en la arquitectura. Quizá esas cuestiones que tú te planteas es lo más interesante, ¿no? Ahora mismo, plantear cuestiones, plantear preguntas, porque al final respuestas pues vas encontrando alguna, pero tampoco mucho, ¿no? Lo importante es seguir preguntando y cuestionando cosas, y eso es lo que tratamos de hacer, tanto en mi vida profesional como en la docente, en seguir cuestionando, preguntando, para que, en este caso los estudiantes, o en el caso cuando me toca hacer algo, pues que todo el mundo de alguna forma reflexione y piense cómo cada uno puede incorporar su visión también, quizá no una visión excesivamente intelectual, por así decirlo, porque en lo que a mí me ha tocado trabajar e investigar, que es en el mundo de la cognición, las experiencias multisensoriales tienen que ver con otras cuestiones que van mucho más allá del mundo intelectual, ¿no? Entonces, claro, desde la academia hay veces que dices, bueno, parece que todo son referencias y todo es buscar esa mochila de la historia, ¿no? Pero hay momentos que uno también se tiene que desvestir, como algunos colegas pintores tuyos dicen que casi, o como decía Picasso, dice, ojalá a la hora de pintar dejara el cráneo lo dejara en un lado y solo pintara con la vista, ¿no? Para poder sentir o tener. Entonces, en ese mundo sensorial creo que es algo que afecta a todos, a toda la sociedad, ¿no? Y entonces, claro, ahora nos encontramos, por aquello que estás comentando de la accesibilidad, nos encontramos que ahora el mundo de ahora ha cambiado tanto que es absolutamente diverso. O sea, lo que antes ocurría en esta ciudad, pues yo me acuerdo, yo ya llevo unos cuantos años, no soy de aquí, pero llevo muchos años viviendo, pues antes éramos todos iguales, pero ahora no somos todos iguales. Ahora tenemos gente de distintas culturas, distintos colores, distintas percepciones, distintas limitaciones, ¿no? Y eso hace intentar integrar todo eso que es el usuario, para que desde nuestro trabajo podamos incorporar a todos ellos en esas experiencias multisensoriales que son básicas para todos y son necesarias, ¿no? Y ahí entra un poco el mundo mío de la accesibilidad cognitiva. La física, todo el mundo la conocemos y sabemos que si aquí tenemos 2 escalones, pues un señor con silla no va a poder subir, ¿no? Sí. Pero la cognitiva, que tiene que ver con el espacio, con la luz, con la forma de sentir, con todo este tipo, es diferente, y eso quizá es uno de los aspectos en los que yo ya llevo trabajando y que más me
me interesa y más te aporta, porque incluso te adentras en caminos, que eso es lo interesante, que estás un poco, te separas un poco de ese mundo intelectual y te adentras en caminos que tienen que ver más con las sensaciones y con las formas de sentir el espacio, de percibirlo, ¿no? Y eso hace que esos caminos no sean unos caminos prefijados ni que sean... Yo siempre digo en docencia que en el caso mío en proyectos lo que intento es que cada uno busque un poco su camino y sobre todo no tener ninguna solución prefijada, sino que, como tú dices, me levanto por la mañana y empiezo a hacer cosas. Lógicamente tus backgrounds son los que son y los tienes, pero a partir de ahí, pues bueno, vas buscando y a lo mejor si encuentras alguna cosa, perfecto, si no, pues sigues buscando, que también está bien, ¿no? Encaja perfectamente lo que dices, Ángel, con lo siguiente que le iba a preguntar a Fernando, que es cuál es tu proceso de trabajo, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a esa creación de una nueva obra, ya no de un único cuadro, sino de un nuevo proyecto, una presentación para un concurso, una idea de algo que has visto? ¿Cómo es ese proceso para ti? Ese inicio de investigación, de documentación. Hombre, es una correlación para mí es una correlación entre mi trabajo de taller, las lecturas que estoy normalmente haciendo y las preguntas que constantemente me hago y el entorno cómo me afecta. Entonces, por ejemplo, para los cuadros así que son de un carácter más digital, yo introduje en la pintura el modelo digital porque en ese momento estaba muy preocupado cómo el mundo virtual, o sea, la construcción de una arquitectura virtual o algo que realmente no estaba probado físicamente, cómo ese tipo de software podía afectar al espacio real. Entonces me estaba leyendo estaba leyendo libros mucho sobre arquitectura y busqué diferentes tipos de arquitectura, como un cruce de cosas. Lo saqué de Kevin Lynch, Imagen de la ciudad. Entonces, simplemente era cruce de caminos, un hito, y me ponía ese tipo, digamos, de motivos paisajísticos, arquitectónicos, y trataba de realizarlos a través de una escena virtual. Y después esa escena virtual, claro, al llevármela al taller, encontrar un nuevo enfrentamiento que era traducirlo a materia. A partir de ese tipo de enfrentamientos y ese tipo de cuestiones, pues yo creo que poco a poco va evolucionando. Vas encontrando un camino. ¿Y cuándo tomas esa decisión o aproximadamente de que una obra está finalizada? Eso yo creo que es como lo más difícil, ¿no? Es que en la pintura eso siempre ha sido un dilema, ¿no? Acabar un cuadro es una de las cosas más... Yo creo que si preguntas a 100 pintores, sobre todo 99 te dirán que no lo saben. Yo no lo sé. A veces sé que tengo que entregar un cuadro y me vuelvo una persona obsesiva y vuelvo a casa a las 4 de la mañana y ya estoy fijándome ya en tontadas. Pues esta esquina está mal hecha, aquí hay que dar un retoque, pero sí que es difícil dar por finalizada una imagen, más cuando como pintor vas durante una temporada todos los días a tu estudio y te estás enfrentando a la misma imagen y constantemente muchas veces no tienes un espacio para airearla, digamos, para volver y repensarla. Normalmente los dejo una temporada y vuelvo. Y ya los acabo. Bueno, yo creo que es difícil tanto para el artista plástico, ¿no?, como para casi todo creador, ¿no? El dar por concluido algo y no volver a rescatarlo en algún momento, ¿no? Y querer cambiarlo o querer modificarlo, como escribir un texto y darte cuenta 2 años después de que has cometido una falta de ortografía o que eso estaba mal formulado, ¿no? Que yo creo que al final todo creador tiene esa necesidad, ¿no?, de volver a coger ese cuadro, y igual al final ese texto está peor que como estaba escrito en origen, pero tienes esa necesidad, ¿no?, de cambiarlo. Y quería sacar aquí, no hay imagen sobre eso, pero a raíz de lo que es encontrarse con el lienzo en blanco y ese pintor o no, también la multidisciplinariedad de tu obra. En específico, cuando haces la exposición en el Museo Provincial de Teruel, ¿no?, en 2019, había también una instalación y había unas obras de pared en las cuales yo veo a un Fernando que sale de ese lienzo, ¿no?, al menos públicamente, quiero decir, igual en el estudio había habido eso durante mucho tiempo, ¿no?, pero en ese momento sales del lienzo a la sala, ¿no? Y de hecho hoy estábamos viendo aquí un espacio arquitectónico bastante similar a eso. ¿Qué sientes en ese momento
¿Cómo surge esa necesidad de esa arquitectura que estaba en 2 dimensiones en todo momento en tu obra, pasa a formar parte de un espacio en 3 dimensiones en una exposición? Hombre, siempre piensas, aunque yo, como bien has dicho, puedo considerarme pintor, siempre piensas en si es necesario muchas veces cuando tienes una idea pintarla o no pintarla. Entonces, fruto de eso, expandí un poco la pintura porque pensaba, esa es una parte más paisajista mía, que esas escenografías que yo quería representar se veían muy bien en una maqueta o en un display expositivo, en una instalación. Entonces, pues empecé a trabajar con una serie de materiales que me interesaban, como eran espejos, escayola, pigmentos, colores, y a tratar de generar unas escenografías. Y bueno, la llamé Spectra, era un paisaje completamente especulativo que se relacionaba muy bien conceptualmente con los trabajos que estaba haciendo, este tipo de paisajes digitales que también eran especulativos desde el hecho de que son paisajes ubicados en otros planetas, o sea, como cualquier paisaje que supone una proyección arquitectónica de algo. Entonces, hice 2 instalaciones, una para el Museo de Teruel y después otra que también se expuso en la Sala de Arte Joven de Madrid y en Yato y de Once, que era un escalectriz con esas mismas escayolas, cristales. Pues en la sala, o sea, por la sala podía llevar la gente y participar en ese escalectriz. Me pareció interesante esa idea y sí que tenía una idea de paisajismo por cómo se ha vertebrado la sociedad hasta ahora, ¿no? Cómo el escalectriz al final era una metáfora del juego del niño, pero también una metáfora de cómo la sociedad del petróleo en la que vivimos ha intervenido el paisaje, ¿no? Cómo nos hemos estructurado nuestra vida en torno a la carretera y cómo se ha ido modificando toda nuestra forma de comprender y relacionarnos con el entorno, porque nuestros abuelos no estaban siempre en la carretera. Prácticamente yo, que como has dicho, no soy nacido en Villastar, pero provengo del entorno rural, ¿no? Próximo a Teruel. Pues claro, mis abuelos, por ejemplo, no disponían de coche, ¿no? Y bueno, el Pirineo mismo, cuando te acercas de aquí, ves cómo hasta hace años no se ha podido acceder a algunos valles, ¿no? Entonces, era una cuestión de la que me parecía interesante hablar y es una cuestión que está muy vigente hoy en día, cuando nos comemos también unas naranjas que nos las traen de Sudáfrica, cuando en Valencia están al lado, no las podemos comer porque hay un sistema logístico extrañísimo que yo, como soy artista, no comprendo. ¿No? Habrá que preguntarle a alguna empresa. Esa es una conversación larga. Ya, pero pues sí, no. Pero sí que es verdad que yo comprendo, ¿no? Al final que el paisaje es un 3D, tú en la pintura lo conviertes en 2D, ¿no? Sí. Y luego en ese momento en la exposición de Teruel no sale como otra vez fuera, ¿no? Hay como 3 partes dentro de ese proceso. Y también quería un poco saber, Ángel, tu opinión sobre ese paso, ¿no? de nuestra vida diaria en el 2D, 3D, ¿no? En esa un poco diversificación de lo que vemos o lo que percibimos. Pues sí, la verdad es que quizá la tecnología está contribuyendo, pero no por eso nunca se ha dejado de pensar en las 3 dimensiones, sobre todo en arquitectura, ¿no? A pesar de que los métodos de representación siempre han sido, digamos, planos en 2D, plantas, secciones, alzados, sí que yo creo que ha habido un momento donde se deja, digamos, de componer y se empieza a pensar en el espacio, y eso es comenzar a pensar en las 3 dimensiones que, por otra parte, los maestros del Renacimiento, a pesar de que solo dibujaban plantas, secciones y alzados, también lo estaban pensando, ¿no? Pero digamos que te liberas de determinadas cuestiones y te adentras un poco en ese intentar tener visiones espaciales donde ahora mismo pues, la tecnología contribuye, en algunos casos positivamente, en otros no tanto, a poder interpretar o a poder ver de qué manera estás generando algo que es un espacio donde pues, inciden muchas cuestiones, no solamente en la pura naturaleza del espacio, la pura forma del espacio, sino cómo se comporta pues, frente a la luz, frente al color, frente a la sombra, todo tipo de cuestiones. Y en ese sentido, yo creo que ahora mismo de lo que tratamos es que todo el mundo que está trabajando en aspectos creativos de arquitectura pues esté trabajando más con el espacio que con composiciones que quedan un poco ajenas a la propia naturaleza del mundo que vivimos, ¿no?
Sí. Y luego, bueno, quería también preguntar a Alessandro, ¿no? Tras esa exposición individual, ¿no? en Teruel, está la obra galardonada con el Premio de Arte Santa Isabel, ¿no? En 2021, que de hecho es la que Ángel comentó que también recordaba, ¿no? Y que hemos visto en las diapositivas. Y necesito que nos cuentes primero de dónde viene ese título de esa obra, ¿no? Colonia Exoplaneta Kepler 80G, año 2243, si se puede contar de dónde viene ese título. Y luego, en esa obra, ¿no? Yo lo que he leído, que se basa un poco en una realidad distópica, ¿no? Y esa realidad distópica, ¿a qué te refieres? Bueno, esa realidad distópica, esa obra viene de lo que está antes hablando sobre la construcción de un mundo virtual, ¿no? Que es de la relación de la fisicidad, digamos, con la materialidad y también, bueno, y también de la generación de una escenografía, que al final esto que me comentabas de sacar un poco y hacer una instalación es también pues, responder a la necesidad de pintar o no pintar una escenografía. Una escenografía se puede ver en una escena, la podemos representar en 2 dimensiones, 3 dimensiones y contar un poco lo mismo. Pero esta obra en concreto, la idea viene pues, de una evolución o sea, podemos decir que es una evolución de la arquitectura. Yo estaba un poco impresionado, bueno, no impresionado, pero cuando vi el proyecto de Norman Foster, que mandan para hacer una colonia en la Luna, ¿no? Y mandan una serie de robots y están allí, se ponen a imprimir con el material aledaño y van construyendo las cúpulas para que después en un momento dado pueda haber vida, se pueda desarrollar allí algún proyecto científico, ¿no? Por una parte estaba esa idea y por otra parte está la idea esta que ahora en la filosofía contemporánea de escapismo, ¿no? El que vemos constantemente en las películas, que es la idea de que un poco de que se puede destruir el planeta Tierra y en un momento dado la tecnología nos dará un punto en el cual podamos huir, ¿no? También es una forma de escapismo un poco, incluso político, ¿no? Es decir, no se están haciendo las cosas bien, pero mira, ¿no? Un poco. Y entonces, a partir de esa serie de ideas, yo me planteé una escenografía virtual que empezaba a poner cosas así con elementos que encontraba así en el programa de informático y poco a poco ibas construyendo arquitecturas un poco absurdas que no llevaban a ningún lado. Entonces partía de la idea de que había habido un glitch, un error informático y no se conectaba bien y estaban desarrollándose en ese planeta una serie de infraestructuras absurdas, que por otra parte es lo que nos hemos encontrado también mucho, ¿no? Arquitecturas muchas veces se desarrollan y no están en nuestras ciudades y no sirven para nada. Y era esa idea, y la idea del exoplaneta, pues también me chocó que Kepler, pues acababan de inventar, de construir el telescopio recientemente, se estaban descubriendo exoplanetas, un montón de exoplanetas. Y además este exoplaneta casualmente se había descubierto con un algoritmo de Google. Entonces lo leí en la prensa y dije, mira, este me va a venir muy bien para el título del cuadro, porque combinaba todos los factores que yo quería, ¿no? Era un exoplaneta de reciente descubrimiento, con una tecnología nueva desarrollada, y aparte ni siquiera se ha podido ver ni nada, simplemente con un algoritmo, creo que el método, si no recuerdo mal la noticia, era de transición o algo así, pues viendo el planeta o no viendo, pues nos dicen que allí había un planeta de X características, con tal clima y iluminado de tal forma. Entonces, tirando de ese hilo también, yo me di cuenta un poco de una función perdida de la pintura, o sea, tirando el hilo, que yo veía siempre en prensa recreaciones de la NASA. Y son recreaciones artísticas. Tienen unos ilustradores magníficos que con programas de 3D, lo que pasa es que no hacen arquitecturas, pues se lo inventan completamente. O sea, les dan esta serie de parámetros y le dicen, bueno, recréame Kepler 712c con... No, bueno, me estoy inventando el nombre del planeta porque responde a patrones completamente informáticos. Entonces, el ilustrador muy fino lo recrea. Entonces dije, esto es un resquicio de la pintura que no pensaba que existía, porque es como ser un pintor, una de las ilusiones es ser un pintor decimonónico, casi romántico, ¿no? De ofrecer a la gente un espacio pintado donde no pueda acceder a la tecnología. O sea, donde antes de que llegara la foto, pues había expediciones coloniales que iban con un pintor, ¿no? Entonces me chocó que la pintura podía tener siguiendo esa función, ¿no? Que siempre, como a mí me han dicho mucho, es que la pintura ha muerto. Y después te encuentras un caso
práctico, en el cual Bueno, que sigue vigente, ¿no? En todo sigue momento. vigente. Entonces, a partir de esta mezcla de cosas, pues hice ese cuadro. Hice varios. Pues son cuadros contextualizados en exoplanetas, porque creo que coge muy bien este punto de sociedad que vivimos ahora también, de evasión, de proyección de nuestros problemas en otro lado, también el hecho de que no se pueda visibilizar un planeta todavía y que esté, bueno. No, muy interesante. Entonces, bueno, aparte, estos son los trabajos más antiguos, son los que Sí, estamos... estos son más antiguos, que son los relacionados con imágenes de la arquitectura tradicional. Sí, exactamente. y la nueva serie, que son unos trabajos matéricos, que no sabía si ponerla, pero... Bueno, saldrá ahora como en un par de diapositivas más. Bueno, pues ahora lo veréis, son como unos trabajos prácticamente informalistas, ¿no? Entonces parten de esta idea de búsqueda de estos planetas, de sitios donde no se pueden ver, pues pensé, hombre, para simular esta idea de pintura, tal vez lo más importante, si se está especulando realmente con todo, es especular en mi estudio con la materia, la superficie del lienzo. Mira, este es el cuadro del premio y eso es un solapamiento de imágenes, aparecen luces, ahí se ven unas estrellas, entonces es como imaginar un futuro distópico en ese planeta en que no se había controlado bien las máquinas, ¿no? O simplemente el algoritmo, puede ser cualquier cosa. Esta es la serie que vamos a ver, a esto me refiero. Estos unen con el anterior. Esto es lo último de Esto ahora. es lo último, porque también son fruto de la observación de esas imágenes que nos enseña muchas veces la NASA, que no tiene que ver, que son imágenes a distancia de un planeta que fotografían con una tecnología lejana y nos dicen, esto es tal parte de Venus, o porque realmente solo pueden fotografiar el entorno más próximo. Los planetas estos de reciente descubrimiento son planetas, no los pueden fotografiar. Entonces dije, hombre, pues si esto se puede hacer, yo desde mi perspectiva de artista también lo quiero hacer. Entonces, pues empecé a experimentar con la materia y vi que la orografía, el paisaje, gracias a la arruga, la materia se va comportando sobre una superficie tumbada así progresivamente y va generando un nuevo paisaje, un paisaje que era desconocido. Entonces, esta serie de cuadros pues, son fruto de eso. Creo que pueden insinuar este tipo de paisajes desconocidos. Entonces, ahora de momento les he puesto títulos, pues he cogido la dinastía Kepler, que es la del telescopio, que hay un montón, los numeran, tengo que averiguar por qué los numeran así, pero ese 88G, pues 171H. Bueno, les pone el nombre del telescopio, entonces, y los he contextualizado. Y este, por ejemplo, lo llamo Río Naranja en Kepler 712. Y ese Tres Valles en Kepler en otro exoplaneta Kepler. Entonces, la idea es que hasta que el ser humano los va a llamar así, y en un momento dado, bueno, la gente supongo que igual se ha olvidado de mí y de todo esto, pero en el momento que estos exoplanetas se descubrieran, pues que se pasaran a llamar como una pintura abstracta común, sin título 1, sin título 2. Entonces jugaría con la idea esa de presentación y representación en la pintura, de la que empezaba hablando también cuando hablaba de mis inicios en la relación entre abstracción y figuración, porque al final esto que es un referente, no es un referente, o sea, ¿qué es una presentación, es una pintura figurativa o es una pintura abstracta? Pues si digo que es una parte del exoplaneta Kepler 80G, es una pintura figurativa porque estoy representando algo, pero si pongo un subtítulo es una pintura abstracta. Digamos que es un paso, ¿no? Más o menos entre un trabajo y el otro de un año, casi. Sí, ha sido la pandemia, ha sido un poco la temporada esta de pandemia, tal vez, que estoy más encerrado en casa. Bueno, no creo que sea por el encierro, pero que me llegó a... Miraba más por la ventana. No, y también es la idea de lo que comentaba antes, viendo cómo está ahora el ambiente, pues hay que repensar todo. Entonces es un poco volver al origen de la pintura informal, o sea, de la presentación de la pintura tal cual, la pintura como pintura. Porque yo creo que desde lo más básico, desde utilizar los pigmentos, ver las materias cómo se comportan, ya se puede empezar a construir algo, a dialogar y hablar de nuevo de otra serie de cosas que pueden ser muy contemporáneas. Entonces esa idea me gustaba, creo que encajaba bien con la idea que yo tenía del arte y un poco lo que quería contar. Y también la tradición esta paisajística
paisajística romántica, que siempre me ha gustado mucho y que hilvana la tradición paisajística romántica, hilvana con la pintura. ¿Qué tal, María? ¿Bien? Perdón, ¿eh? ¿Estás bien? Bebe, bebe. Y de todas maneras, ya que no puedo hablar, hablo yo. En los cuadros estos de maquetas, a mí me sorprenden porque inicialmente, claro, los que trabajamos en el mundo de la arquitectura entendemos que la arquitectura está dentro de un contexto, sea un contexto natural, artificial, urbano, el que queramos, donde está el sol, la luna, todo tipo de cuestiones que afectan a... Sin embargo, tú lo sacas del contexto para solo mirar ahí, ¿no? Para ver de qué manera... y eso, digamos, en algún momento dado me descoloca, pues, por ejemplo, la fast work no se puede comprender si no estás dentro de un bosque, porque realmente es como si no hubiera arquitectura, ¿no? Como si la propia casa es el bosque, ¿no? Y sin embargo, cuando lo sacas fuera, pues te hace ver las cosas de otra manera. Digamos, como te decía antes, como si ya, como además no quieres que haya ninguna persona, ya veo que deliberadamente no quieres que haya nadie, sino que sea la arquitectura. Por eso te decía que veo como si las arquitecturas fueran personas que están un poco buscando algo o diciendo algo, ¿no? No sé. Sí, son el fruto de la intervención, podemos decir, humana, pero que sí, son así un poco, ¿no? Y también lo que te refieres del contexto, claro, esta serie de trabajos están relacionados con un contexto exclusivamente virtual. Entonces, al materializarlos, la imagen, al materializarlo en un medio tan clásico, por decirlo de una forma, como la pintura, la imagen no deja de ser un poco desconcertante, porque al final estamos utilizando una forma de calcular gráficos casi de forma matemática o mediante algoritmos para generar, o sea, para ser reabsorbidos por la forma más primigenia de construir una imagen, que es con un pincel y arrastrando pigmento y aglutinante sobre una superficie. Entonces, claro, ese diálogo a mí me resultaba también, bueno, ese diálogo, esas tensiones me resultaban atractivas. Es un poco lo de focalizar, de alguna manera, ver cómo miras, ¿no? Si miras solamente un objeto concreto o miras un contexto global, ¿no? De qué manera, al trabajarlo de esa manera, ¿no? Que es realmente produce ese desconcierto que dices, pero también tiene interés, ¿no? Porque te hace desvertirte de unas determinadas cuestiones para verlo de otras, ¿no? A pesar de que en muchos casos nosotros siempre reivindicamos que la arquitectura no es un objeto que se saca y se pone en cualquier sitio, porque entonces ya lo que es la cultura, los lugares, la gente, la sociedad desaparecería, y eso está ocurriendo mucho en la arquitectura, digamos, internacional, donde vemos determinados arquitectos, determinadas estrellas que se dedican a hacer un objeto y lo van colocando por todos los sitios del mundo, ¿no? Y eso, de alguna manera, creo que anula por un lado esa diversidad que tiene el mundo y por otro lado esa forma de relacionarse, de interaccionarse o de esa cultura que hay en cada lugar, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y en ese sentido eso te hace cuestionar todo este tipo de cosas. Pues, perdón. Pues bueno, yo creo que lo que podríamos hacer ahora es ir a ver la última, bueno, a menos, sí, si alguien tiene alguna pregunta ahora, sí, claro. Y si no, podemos ir a ver la obra de Fernando directamente, que está aquí detrás, y así Fernando nos puede explicar qué es la última obra previa a este nuevo proyecto. ¿Pero alguna pregunta tendrá alguien? Sí, ¿o no? si tenéis preguntas, estamos... Bueno, lo que digáis, sí. Valentina seguro que tiene que preguntar. Que me parece muy curioso el tema de las maquetas en tus cuadros y, como decía Ángel, un poco el tema de, como en este, siento que yo pierdo la escala, ¿no? No sé en qué escala lo estoy viendo, pero sí también me abre un poco la mente, que a veces tal vez soy muy racional a la hora de proyectar, pero sí, solo quería recalcar eso y, bueno, darte enhorabuena porque no conocía tu obra, pero me parece muy interesante. Muchas gracias.
Pues hombre, lo de las maquetas, a ver, sí que es curioso, la verdad es que sí que es curioso porque normalmente estamos acostumbrados a pasar, como hablamos del plano bidimensional, tú dibujas algo al plano tridimensional. Pero claro, hay muchos pintores que componen en una maqueta o un sistema tridimensional. Eso les permite tener toda la imagen perfectamente controlada y después la pintan y no interactúan ni con la fotografía porque el elemento tridimensional les da muchas veces más información que la propia fotografía. Y son pintores que con ese método hacen un trabajo realmente bueno. Yo no es mi caso porque la maqueta era realmente en un entorno virtual, pero esa forma de concebir la pintura es frecuente también en paisajistas, pues por ejemplo, se está ocurriendo muchos alemanes, Philipp Fröcklin, Titus Schede, muchos de Leipzig, pero sí que eso permite también tener muy controlada la relación esta de la abstracción, ¿no? De decir, mira, este espacio lo tengo, aquí pongo un color, aquí pongo este elemento, cuando lo pasa al plano bidimensional, porque el plano bidimensional a veces también es difícil, sobre todo en pintura que pones mucha materia, después si estás trabajando en un cuadro muy grande, corregirlo es muy difícil y se pierde mucha frescura o se pierde mucha intencionalidad. Entonces, sí que es un método bastante utilizado. Bueno, pues si queréis, nos levantamos todos y nos acercamos al espacio en blanco recoveco de este edificio Grupo San Valero, y donde tenemos una obra expuesta del artista Fernando Romero. Nada, pues lo que podemos ver aquí es una serie, es una pieza de una serie que se hizo que se llama El retrovisor de paisaje. Era una serie que constaba de 4 piezas más y una serie que tenía cierto movimiento. A ver, esta serie me gusta mucho porque condensa un poco todas estas ideas que os estoy contando sobre el paisaje, la relación con el entorno. Esta serie es yo estaba un día modelando un retrovisor en el ordenador para preparar una de mis clases y lo modelaba simplemente por su forma, sus curvas, y me di cuenta de que al final estaba generando una especie de arquitecturas, volumetrías y unos elementos pictóricos muy interesantes. Y casualmente el retrovisor era un objeto que se había diseñado en la sociedad prácticamente del automóvil, en la sociedad moderna, para ayudarnos a ver el paisaje, Sí. para esa adecuación, ¿no? Nos tenemos que desplazar, pero como individuos humanos necesitamos esta tecnología para comprender el paisaje desde distintas ópticas. Entonces vi que yo estaba realizando un retrovisor virtual, ¿vale? También el cambio ese de una sociedad industrializada que se desarrolla por carreteras a una virtual. Y este retrovisor virtual realmente no acababa nunca como de organizarse, ¿no? Pero sí que me generaba una serie de formas. Y a la vez este retrovisor virtual, si lo ponía como un modelo arquitectónico, lo que me impedía ver era una especie de paisaje difuso que construía detrás. Entonces ahí me pareció que había un juego metafórico muy interesante por esos 3 condicionantes. Por una parte el paisaje, por otra parte el retrovisor como elemento que nos ayuda a ver el paisaje cuando nos desplazamos, y por otra parte la idea de virtualidad, cómo desde una perspectiva virtual se está cambiando un poco todos los parámetros sociales. Entonces jugando con estos 3 componentes, fue una rematerialización, podemos decirlo así, en una pintura y en una serie de 5 cuadros. Sí, yo creo que al final eso del paisaje, ¿no? Que todos hemos, con lo que ha dicho Fernando, yo la primera vez que vi un retrovisor fue como cuestionarte qué hace un retrovisor dentro de esas obras que Fernando siempre está haciendo, esas arquitecturas, pero qué elemento nos sirve más a nosotros que un retrovisor para ver ese paisaje que tenemos detrás, ¿no? Eso que hay en un lateral nuestro que nuestra visión no nos lo permite. Entonces, bueno, al final también queríamos concluir lo que es la conversación de hoy, ¿no? Con esta obra que forma parte un poco de esa evolución del paisaje que ha tenido Fernando desde las arquitecturas a este trabajo que se presentó en el 19 y a lo que está ahora, que hemos visto, ¿no? Último, que son esos paisajes que hay que descifrarlos, ¿no? E investigar sobre ello. No sé si alguien puede tener alguna pregunta respecto a esta obra en específico.
cuadros en los que utilizas que me llama la atención que siempre en tus cuadros hay una parte plana. A lo mejor en los cuadros de los edificios del movimiento moderno, lo que llama la atención es que en cierto modo el paisaje está bastante abstraído. O sea, hay una parte bastante realista, un poco fotográfica, está un poquito quemado, tiene unos colores muy vivos, pero luego hay de pronto unas líneas de corte totalmente geométricas y en conjunto es plano, ¿no? Es más una referencia. Entonces funciona también como fondo. Pero luego ya en las otras arquitecturas que tienes, la de los planetas, estos exoplanetas y todo eso, que son lugares de encuentro y son lugares donde va creciendo, digamos, el espacio, pero con una lógica que no es la nuestra. Y sin embargo, a lo mejor hay una textura de granito, o que parece granito de fondo. O en este, por ejemplo, también tienes estos colores que luego en la serie de 5 se repiten y un poco combinan entre sí, ¿no? O sea, que al final me parece que siempre hay una referencia a algo más plano, más pictórico, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay un cruce entre cómo te explicas habitualmente de cómo has ido construyendo la imagen en cuanto a esa parte de taller, a la más vivencial, y luego esa otra, ¿no? Que es utilizar símbolos, utilizar ideas y utilizar referencias que construyen un discurso, pero que luego esta es otra parte más artesana y más de estar en el taller, como decías, ¿no? Y a mí esa parte particularmente me gusta mucho, o sea, me gusta que se conserve eso y no sé cómo lo ves tú, porque por un lado trabajas con algo muy tecnológico y muy virtual como es el 3D y luego siempre se ve ese puntito de pintura que está ahí, ¿no? Que llama la atención un poco sobre el hecho de estar haciendo la mano. No sé si me explico. Sí, no. Sí que la verdad es un choque en mi obra, ¿no? Entre estos dos mundos y trato de que fluya. Está claro que el trabajo de taller me condiciona mucho, porque en el taller, el taller te pone un poco en tu sitio, ¿no? Tú quieres construir algo, piensas en tu cabeza que puedes realizar algo y te va organizando y te van apareciendo otras cosas y la materia se comporta como ella quiere, ¿no? Esa es una parte más de pintor, ¿no? Yo creo que es mi parte más de pintor y la que no quiero renunciar. Hay gente que puede renunciar. Es que, claro, según cómo lo quieras contar. En mi caso creo que han estado conviviendo, pero sí que ha habido giros de estilo, pero bueno, siempre influenciados un poco también dentro de mi mundo y de mi forma de articular un poco el discurso. Por ejemplo, en estos últimos cuadros sí que he vuelto una especie de cuadros que son prácticamente informalismo, pero porque creo que en este momento tal vez es un momento de hacer informalismo y volver a los orígenes, o sea, volver a lo básico, y a partir de lo básico reconstruir todo y generar nuevas imágenes. También ha sido fruto de estos descubrimientos, porque he dicho, mira, estoy siempre investigando el paisaje dentro del ordenador y me doy cuenta de que en la periferia de mi cuadro, tal y cuando estoy trabajando, limpio el aerógrafo aquí, dejo un trapo aquí, los propios elementos van cogiendo vida y van generando otro paisaje, otro entorno. Entonces, claro, si tienes una visión atenta, tampoco tienes por qué obviar todo cómo están trabajando todos los objetos que tú vas manipulando en tu entorno. Entonces, claro, también es bonito poder integrarlo, ¿no? Porque al final, bueno, yo creo que la pintura o el arte tiene que tener un punto de espontaneidad, ¿no? Bueno, creo que al final tú planteas una cosa y después, por lo menos en mi proceso creativo, muchas veces pues acaba en otra. Y algunos vemos cosas diferentes. Yo creo que también te interesará eso, ¿no? Porque yo, desde mi visión contaminada, arquitectónica, pues claro, si eso le cambias de escala, tú estás hablando de una escala, de una cosa así, pero si eso lo conviertes y pones unas figuritas así humanas, eso se convierte en un edificio. Podría ser un edificio de Niemeyer perfectamente, ¿sabes quién es? Sí, ¿no? sí. Con estas formas que tiene, Sí. que podría ser casi habitable, un espacio habitable, ¿no? Ah, sí, perdona, sí. Me habéis oído de todas maneras, no sé. Pues eso, que el mundo de la escala es tan curioso, como decía Valentina, que en esa descontextualización hace que puedas ver las cosas de muy distinta manera, ¿no? Hombre, lo de la escala, completamente de acuerdo. Yo cuando estaba trabajando con este retrovisor, al principio no pensaba que iba a acabar en un cuadro.
pero fue un poco fruto de esa interpretación. Paras a verlo y dices, ¿y qué escala tiene esto? ¿Por qué? Esto, si lo transformo ahora en pintura, ¿cómo contará? Porque claro, en la pintura la escala es otra que en el cine o en la foto. O sea, es la misma, pero bueno, claro, sí que al final es un elemento plástico con otro elemento plástico con otro elemento plástico que conviven. Entonces no está tan relacionado. Entonces sí que podría ser perfectamente un edificio. Sí, podríamos hablar de edificio. De hecho, también esta serie, si no le pongo el título, igual no se comprende tampoco. Y también yo creo que son unos cuadros muy interesantes, pero al ver los 5, que tienen un cierto movimiento, una cierta descomposición, pues también se entiende más bien el proceso del, ¿cómo decirlo?, del fluir del paisaje cuando vamos en coche, ¿no? O el de transferirlo, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, me recuerda un poco también a las esculturas estas de Cunelis, son estas que son unos espejos con formas cóncavas y convexas. Claro, te estás moviendo con ellas y estás todo el rato viendo el alrededor, que va cambiando. Y aquí me gusta que esté trabajado desde la pintura, eso también me interesa, vamos. Y las 5 además tienen ese puntillo que has hecho de movimiento, así. Pues muchas gracias por ese referente, o sea, porque te... Yo creo que